Sonora presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos esta semana en su programa Tiempos. Esta semana vamos a hablar de una etnia o tribu, ahorita vamos a ver cómo debe de ser, la más conocida, yo creo que nacional e internacionalmente, de México, los yaquis. Y para hablarnos de esta tribu, me acompaña Raquel Padilla Ramos, que es una doctora en antropología o en historia, trabaja en el INA, y es quien ha dedicado más tiempo de su vida como investigadora a estudiar esta tribu. Raquel, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Entonces, ¿es tribu o etnia? Es ambas. En el lenguaje antropológico lo correcto es decir etnia, y aún más correcto es hablar de un pueblo originario. Pero en términos de la reivindicación yaqui, tribu es lo más adecuado, porque su territorio está dado a la tribu, está reconocido, a la tribu yaqui, ¿no? Eso entonces dice Ruibal Corella, que es una tribu, debe ser tribu. Y pero digamos, en la antropología el término está en desuso, ¿no? El de tribu. Y podemos decir que donde ellos viven es una nación dentro de la nación mexicana. Así es, tiene todas las características de una nación. Tiene gobierno autónomo, al menos pretendidamente autónomo, una milicia, su propia religión. Y su propio territorio del tamaño de un municipio, ¿no? Delimitado, exactamente. Bueno, y esta sierra que incluye, la famosa sierra del Bacatete que le dicen a uno cuando anda por allá afuera, ¿es un territorio sagrado? Sí, es parte del territorio sagrado. Los yaquis siempre han concebido su territorio como un todo, no lo pueden separar, no es disgregable, no es que el río esté aparte de la sierra, todo se concibe como algo integrado, entonces es por eso que siempre están luchando por mantener todo incólume, ¿no? Todo el territorio. Antes de que empecemos con el tema del programa, tengo una duda que siempre he querido preguntarte. ¿Por qué los yaquis nunca se hicieron navegantes en el Golfo de California? Es buena pregunta. No lo necesitaron, tenían resuelto su problema con el mar, que era a través de la pesca ribereña, sí. Y bueno, tenían también esta otra relación con el mar, que era a través del buceo de las perlas en el siglo XIX, muy difundido, ¿no? Pero no necesitaron. ¿Se alimentaban a lo largo del río Yaqui? Así es. ¿Eran nómadas? Eran sedentarios, agricultores, pero con algunas características de los pueblos nómadas. Salían también de su territorio para la caza y la recolección. Según la temporada. Según la temporada, exactamente. Otra pregunta elemental es, bueno, estos 8 pueblos yaquis famosos en el mundo también, ¿ellos los tenían así o fueron los jesuitas, los españoles, los misioneros jesuitas quienes los organizaron en esos 8 pueblos? Los jesuitas los organizaron, pero ciertamente los pueblos ya existían como rancherías dispersas. El jesuita Andrés Pérez de Rivas, que fue el primer misionero entre los yaquis, junto con Tomás Basilio, habla de que había muchas rancherías, 80 tal vez, y las fueron agrupando en esto que se llama las reducciones, y quedaron entonces 11 pueblos y después los 8, con los nombres que ya los yaquis les habían dado, ¿no? Entonces son agrupaciones de pueblos. Exacto. Donde ellos pusieron, los jesuitas les pusieron una misión, ¿no? Así es, entonces las dedicaron a algún santo patrono, y por eso a veces vamos a leer en las fuentes documentales San Ignacio de Torín, por ejemplo, ¿no? Los nombres Santa Rosa de Bacum, los nombres de los santos patronos acompañando a la toponimia, pero también es cierto que los yaquis manejan otras figuras patronales al margen de las oficiales, que tal vez tengan más devoción entre ellos. No es que desdeñen las que dejaron los misioneros, pero
Sabemos, por ejemplo, que la figura patronal más emblemática en Bacum, o ahora en la Loma de Bacum, es la Virgen del Camino, de la que hablaremos más adelante. Vamos a hablar ahorita de eso. Bueno, pues entremos en tema. De los yaquis se han contado 1000 historias y miles de mitos. De toda esta actitud rebelde, que puedo decir que a pesar de que tuvieron ahí las misiones y entró el ejército, pues hasta la fecha todavía se resisten a aceptar, ¿no?, la cultura blanca. Pero hubo unas matanzas de parte del gobierno y del Ejército Nacional que quedaron ahí para siempre. De eso vamos a hablar. ¿Y por cuál vamos a empezar? Pues podemos empezar, no van a ser las únicas que estén documentadas por la historia, pero me parece muy importante destacar primeramente la masacre de Bacum, la matanza de Bacum también se le conoce, que fue en el año 1868. Era presidente Juárez y gobernaba Pesqueira. Estaba el coronel Próspero Salazar a cargo de las operaciones, y en un enfrentamiento que hubo muy cerca de Cocorit, y hubo varios yaquis, muchos yaquis más bien, que fueron hechos cautivos y los llevaron a Bacum. Esto fue en el mes de febrero, ¿no? Los encierran en la iglesia, y es bien interesante cómo el que documenta esto es Troncoso, y él deja por ahí una jiribilla, dudando de la palabra del coronel Próspero Salazar, porque tenían a los yaquis encerrados aproximadamente 400 en la iglesia. En esta iglesia que vemos hoy en día. No, es otra iglesia anterior. en Bacum. Sí, esta fue construida después, la que se ve. 400 yaquis encerrados en la iglesia, y otros cuantos que eran de los reconocidos como cabecillas, ¿no?, que así se les decía entonces, los tenían por fuera de la iglesia, y la orden era de que cualquier intento que hicieran por insurreccionarse en ese momento se les disparara, ¿no? Y la orden se dio. Entonces dice Troncoso, nunca sabremos si realmente ellos dieron motivo para que esto sucediera, pero se dio la orden, y no solo ejecutaron a estos líderes, sino que prendieron fuego. La artillería prendió fuego a la iglesia, y ahí murieron muchísimos yaquis. Troncoso dice que fueron más de 70, otras fuentes nos hablan de más de 100, y otros salieron dispersos en esa confusión del momento, ¿no? Y de aquí surge una de las historias más bellas que podemos contar de la tribu yaqui, que es cómo se relaciona algo tan doloroso, un episodio tan triste como la masacre de Bacum, con una devoción tan fuerte como la de la Virgen del Camino que mencionaba hace un momento. Y es que cuentan los yaquis que cuando sucede esta masacre, un puñado de yaquis, 4, 5 tal vez, pusieron a salvo una pequeña imagen, una talla pequeña de la Virgen del Camino, que era una devoción que habían traído los jesuitas y que tenía mucho fervor entre los yaquis, y todavía, ¿no? Y la pusieron a salvo y huyeron de esta masacre, y la resguardaron en la sierra. Entonces, en la sierra del Bacatete, que por cierto, aquí es otra duda que tenemos los historiadores, ¿desde cuándo se le empieza a llamar? Y también va para ti la pregunta, ¿no? Sierra del Bacatete, porque las fuentes más antiguas dicen Sierra Yaqui, y ya como que a partir del Porfiriato se le empieza a denominar Sierra Bacatete, ¿no? Pero antes era la Sierra Yaqui. Voy a averiguar, ¿no? Y también qué significará Bacatete. Bacatete quiere decir carrizo largo, sí, quiere decir carrizo largo, ¿no? Y Bacatebe, de hecho, es la palabra correcta, ¿no? El caso es que ponen en resguardo esta Virgen en la sierra, y desde entonces, desde 1868, dicen los yaquis, está allá, la Virgen vive en la sierra, y para la víspera de su fiesta, que es en el marco de la fiesta de la Visitación, la Virgen es llevada por 4 o 5 yaquis también, que son los únicos que conocen el secreto del lugar en donde está, y la llevan a la Loma de Bacum,
Recordemos que el pueblo de Bacum pues Sí. se perdió, ¿no? Entonces la llevan a la loma de Bacum y ahí se le hace una fiesta maravillosa. Van a la sierra, la traen de allá. En la noche, en lo oscuro. Llegan y luego la regresan. Y luego la regresan. ¿Qué día, qué fecha? Todos los años, entre el 31, 1 y 2 de julio. Todo esto sucede. ¿Próximamente? Acaba de pasar, sí, yo tengo varios años que no le fallo a la fiesta del cualquiera camino. puede ir? Sí, sí, como no. Lo único es de las fiestas, como la de la celebración de Cuaresma y Semana Santa, donde no se permiten cámaras, ¿no? Pero cualquiera puede ir respetando, por obviamente. supuesto, ¿no? Y es muy bonita fiesta porque aglutina a los 8 pueblos e incluso a los yaquis que viven en Hermosillo, en Pascua, en Guadalupe. Entonces la loma de Bacum se llena, sí, en Tucson, se llena de matachines. Es como los matachines son danzantes de la Virgen, son los soldados de la Virgen. Entonces cada pueblo lleva su tropa de matachines y están danzando constantemente. Es heroico de verdad lo que hacen, porque además hace un calor pesadísimo. Eso lo vi de niño, pero con los indios mayos allá en Macoyagüe. Pero claro, hasta la fecha me impresiona el tiempo y las horas y horas y horas que tocan su música y bailan. Pero el misterio ese del Bacatete, ese es lo que hace más fascinante lo de los yaquis. Así es. La he sobrevolado 2 veces en helicóptero y no deja de impresionarme. Por eso me llaman la atención estas matanzas. Entonces, desde entonces nace esta devoción por la Virgen del Camino. Sí, la devoción ya existía, pero seguramente esto hizo que prendiera muchísimo más entre los yaquis, ¿no? Ya es una virgen asociada con la guerra, con la sobrevivencia, con la lucha. Con la desgracia. Sí, con la desgracia también. ¿Y luego qué otra historia tenemos de fascinante, como de película? Pues sí, de verdad que sí. Tenemos también la masacre del Mazocoba. Mazocoba significa cabeza de venado, coba. Ajá, coba. Es la cabeza del venado y es un lugar muy intrincado en la misma sierra del Bacatete. Y bueno, esto está muy bien documentado también por Manuel Balbás. Es muy desgarrador el testimonio de Balbás. Manuel Balbás está en territorio yaqui por ese tiempo como cirujano. Médico, sí. Médico militar. Entonces él tenía su sede en Torim, donde estaba la jefatura de la zona militar. Y Balbás lo que nos narra es que mueren aproximadamente 400 yaquis. El ejército va a recoger a las viudas. Entra el ejército a la sierra hasta este lugar. Hasta ese punto tenían buen control gracias también a este cuartel, un cuartel circular que tú seguramente viste desde el aire. Y la masacre fue brutal. Las narraciones son muy dantescas y creo que mejor no las repetimos aquí, son muy dolorosas. Pero este es lo que dio pie a la deportación a Yucatán. Se recoge a las viudas. En 1900 se recoge a las viudas y a los huérfanos y se les traslada a la península de Yucatán. Vamos a hacer una pausa de 1 minuto y regresamos para seguir con esta fascinante historia de los yaquis y otras matanzas de esta tribu. Ustedes ya nos conocen, yo soy Víctor Mendoza. Y yo soy Hilario Lea. Saben que hablamos con la verdad. Y que nuestras noticias tienen el sabor de la libertad. Y los invitamos a que nos acompañen en Mega Noticias. De lunes a viernes a partir de las 8 de la noche. No pudo a esa hora, los esperamos a las 10 de la noche. Acompáñenos por el 210 de Megacanal Sonora. Vamos, vamos, José. Vamos, vamos, José. Dale a cada momento la mejor versión de ti. Toma Centrum Performance, el multivitamínico con más vitaminas y minerales que ayuda a incrementar tu capacidad física y a mejorar tu atención. Centrum Performance, da lo mejor de ti. Si persisten las molestias, consulta a su médico. Mega Canal, ahora la señal de tu ciudad. Es diversión, con emoción, es la verdad, con libertad, con el sabor regional. Es diversión, con emoción, es la verdad, con libertad, con el sabor
Bueno, estamos hablando de los yaquis y las matanzas de parte del ejército de esta tribu. Seguimos con la matanza de Mazocóvar aquí. Sí, bueno, hago una breve acotación nomás para